Aquí es donde el Real Madrid entra en escena con una posición privilegiada. No solo tiene la capacidad económica para afrontar una operación de este tipo, sino que dispone de algo mucho más determinante: atractivo deportivo, estabilidad competitiva y un proyecto que, hoy por hoy, sigue siendo el mayor imán para los jugadores que aspiran a estar en la élite absoluta del fútbol mundial. Porque hay una realidad que a veces se pasa por alto cuando se analizan este tipo de movimientos: no todos los grandes fichajes se explican únicamente desde el dinero. En el caso del Real Madrid, el peso de la historia reciente, la gestión de los grandes partidos, la exposición mediática global y la posibilidad real de pelear cada temporada por todos los títulos convierten cualquier oferta blanca en algo cualitativamente distinto. Y en ese ecosistema aparece Rafa Leao como un perfil muy concreto: desequilibrio puro, potencia en carrera, capacidad de romper bloques cerrados y una agresividad ofensiva que no abunda en el fútbol europeo actual. No estamos hablando simplemente de un extremo rápido, sino de un jugador capaz de alterar partidos desde el 1 contra 1, de generar ventajas donde no las hay y de sostener ataques que, en otros contextos, se diluyen por falta de creatividad. Sin embargo, precisamente por eso, la operación no está exenta de debate. En el Real Madrid actual, cada incorporación se mide no solo por su calidad individual, sino por su encaje en un sistema ya altamente competitivo y en evolución constante. No es un equipo en construcción, es un equipo en consolidación de una nueva era, donde cada pieza nueva tiene que justificar su lugar desde el primer minuto. Ahí es donde surgen las primeras preguntas razonables. ¿Cómo encajaría Leao en un frente de ataque donde ya existen perfiles muy definidos? ¿Qué papel ocuparía en un esquema donde la transición ofensiva es rapidísima y donde los automatismos ya están muy interiorizados? ¿Sería un titular inmediato o un jugador de rotación con impacto progresivo? Porque el Real Madrid actual no es un destino donde se llegue para ver qué pasa. Es un entorno donde la competencia interna es tan alta que incluso los fichajes más caros necesitan adaptación, paciencia y una evolución táctica constante. Y ese proceso, en un club con exigencia máxima cada 3 días, no siempre es lineal. Por otro lado, desde el punto de vista del jugador, la situación también es especialmente significativa. El hecho de haber rechazado al Barcelona, según se comenta en el entorno del mercado, añade una capa de interpretación muy clara: Leao no busca simplemente un cambio de club, sino un salto competitivo concreto. No se trata de moverse por moverse, sino de elegir un contexto que encaje con su ambición deportiva y su percepción de crecimiento. Y en ese sentido, el Real Madrid representa algo que pocos clubes pueden ofrecer hoy: la posibilidad de jugar bajo máxima presión semanal, pero con la expectativa real de ganar. Esa combinación es clave para perfiles como el suyo, que necesitan escenarios donde el talento no solo se exhiba, sino que también se traduzca en títulos. Mientras tanto, en el AC Milan la situación se interpreta de forma distinta. El club atraviesa un momento de redefinición, donde algunas piezas importantes del proyecto empiezan a estar bajo revisión constante. No es necesariamente una crisis, pero sí una etapa donde las decisiones estratégicas se vuelven más abiertas, menos rígidas, y donde la continuidad de ciertas estrellas deja de ser intocable. Y en ese punto, el valor de mercado de Leao adquiere una dimensión muy interesante. Es aquí donde aparece esa cifra cercana a los 50 millones de euros que, en otro contexto, parecería completamente insuficiente. En el mercado actual, con inflación constante y escasez de jugadores diferenciales en el 1 contra 1, ese precio se interpreta más como una oportunidad estratégica que como una valoración definitiva del jugador. Porque si algo define el fútbol moderno es precisamente eso: la diferencia entre el valor real de un jugador y el valor que el mercado está dispuesto a aceptar en función del momento del club vendedor. Y cuando un proyecto entra en fase de reajuste, las oportunidades aparecen donde antes solo había imposibilidad. El Real Madrid, además, tiene un factor adicional que pocas veces se menciona con suficiente claridad: la capacidad de absorber talento sin romper su estructura. Otros clubes necesitan fichar para reconstruirse. El Madrid ficha para reforzar lo que ya funciona. Esa diferencia cambia por completo la forma en la que se interpreta cualquier llegada. En el plano táctico, la incorporación de un jugador como Leao abriría escenarios interesantes. Su capacidad para jugar abierto, atacar espacios largos y generar superioridades individuales encaja con un fútbol cada vez más vertical, donde las transiciones rápidas siguen siendo un arma decisiva en partidos grandes. Sin embargo, también obligaría a reajustar ciertos automatismos, especialmente en la ocupación de espacios en banda y en la coordinación con laterales de largo recorrido. No sería un simple añadir talento, sino un ajuste fino dentro de una maquinaria ya muy optimizada. Y aquí es donde el debate se vuelve realmente interesante dentro del madridismo. Porque no se trata solo de si Leao es bueno o no, eso está fuera de discusión en términos de élite,
sino de si es necesario en este momento exacto del proyecto. El Real Madrid no suele equivocarse en la identificación de perfiles, pero sí es extremadamente selectivo en el timing de sus operaciones. A nivel de vestuario, además, cualquier llegada de este calibre implica una reconfiguración implícita de jerarquías. No necesariamente una ruptura, pero sí un reajuste en la distribución de minutos, responsabilidades y roles en partidos importantes. Y en un equipo donde la competencia interna es tan alta, ese factor siempre se analiza con lupa. Por eso, aunque la narrativa pueda simplificarse en titulares del tipo fichaje estrella o rechazo al rival directo, la realidad es mucho más compleja. Es una operación que se mueve entre la oportunidad de mercado, la planificación deportiva, la ambición del jugador y la estrategia global del club. Y si algo deja claro este escenario es que el mercado de fichajes de élite ya no se entiende como una serie de movimientos aislados, sino como un tablero dinámico donde cada decisión tiene efectos en cadena. En definitiva, el nombre de Rafa Leao ha dejado de ser una simple especulación recurrente para convertirse en un tema con sustancia real dentro del ecosistema del mercado. Su posible llegada al Real Madrid no es solo una cuestión de talento o de precio, sino de contexto, timing y encaje estratégico. Y como ocurre siempre en estos casos, la gran pregunta no es únicamente si el jugador quiere dar el salto o si el club puede pagarlo, sino algo mucho más profundo, si este es exactamente el momento adecuado para que ambas trayectorias se crucen. Leao no está buscando únicamente un contrato importante o un salto salarial. Está buscando un escenario donde pueda competir por todo, donde pueda ser protagonista en los grandes momentos, donde pueda sentirse parte de algo que aspire a dominar Europa año tras año y no solo competir de forma intermitente. Y hoy, ese tipo de escenario solo lo garantiza el Real Madrid, un club que no se conforma con reconstrucciones largas ni con proyectos a medio plazo, exige ganar desde el primer día. El rechazo al Barcelona añade una capa más de significado a toda esta historia. No se trata únicamente de una decisión deportiva, sino también de una lectura del contexto actual del fútbol europeo. El jugador no parece dispuesto a entrar en proyectos inestables ni en contextos marcados por la incertidumbre constante, donde las promesas de futuro no siempre se traducen en resultados inmediatos. Quiere dar el salto, sí, pero hacerlo en condiciones óptimas, con una estructura sólida alrededor, con un equipo competitivo ya formado y con un entorno donde su talento no tenga que cargar con demasiadas responsabilidades estructurales. Ahora bien, aquí es donde el análisis madridista debe ir mucho más allá de la ilusión o del entusiasmo natural que genera un perfil como el suyo. Porque el talento de Rafa Leao es indiscutible: velocidad explosiva, potencia física, desborde constante en el 1 contra 1 y una capacidad muy poco común para decidir partidos en una sola acción. Es ese tipo de jugador que puede romper un encuentro cerrado en segundos, que puede transformar un empate en victoria con una aceleración o un gesto técnico. En un equipo como el Real Madrid, donde muchos partidos de Champions se deciden por detalles mínimos, ese tipo de perfil tiene un valor estratégico enorme. Sin embargo, el fútbol de élite no se vive solo de destellos. También exige continuidad, regularidad, disciplina táctica y consistencia mental. Y aquí aparece la gran duda que acompaña su perfil desde hace tiempo: su irregularidad. Hay partidos en los que Leao parece imparable, absolutamente dominante, capaz de desbordar a cualquier lateral del mundo sin esfuerzo aparente. Pero también existen otros encuentros donde su influencia desaparece casi por completo, donde su impacto es mínimo y donde el equipo queda sin esa chispa que él debería aportar. Esa oscilación no es un detalle menor en el contexto del Real Madrid, porque el club no ficha únicamente talento diferencial, ficha mentalidad competitiva, rendimiento constante y jugadores preparados para soportar la máxima presión mediática y deportiva del planeta fútbol. En el Real Madrid no existe el concepto de periodo de adaptación largo para las grandes estrellas. El margen de error es mínimo desde el primer día. Un delantero o extremo que llegue con cartel de estrella debe rendir de inmediato, especialmente en noches de Champions League o en partidos decisivos de la Liga. Y ahí es donde surge la pregunta clave: ¿puede Leao sostener su mejor versión durante largos periodos sin caer en desconexiones? El momento del Milan también influye de manera directa en esta evaluación. El club atraviesa un ciclo de tensiones internas, resultados irregulares, pérdida de protagonismo en Europa y un desgaste progresivo en la relación entre parte de la plantilla y el entorno. Este tipo de contexto suele afectar al rendimiento individual de las estrellas, que muchas veces quedan atrapadas entre la falta de estabilidad táctica y la presión de tener que resolver partidos en solitario. Todo eso abre una pregunta aún más profunda: ¿estamos viendo el verdadero nivel de Rafa Leao o una versión condicionada por el contexto en el que juega? Porque no es lo mismo rendir en un entorno relativamente protegido, donde el peso ofensivo recae en varios jugadores y donde los errores pueden diluirse, que hacerlo en un escenario como el del Real Madrid. En el club blanco,
cada pérdida de balón en una eliminatoria de Champions, cada decisión incorrecta en el último tercio del campo, cada partido discreto en un clásico, se amplifica de manera inmediata. La exigencia no es solo deportiva, sino también emocional y mediática. Además, el encaje táctico tampoco es un detalle menor. Leao es un jugador que necesita espacio, transiciones rápidas y libertad para atacar el uno contra uno. En equipos que dominan la posesión durante largos tramos, puede encontrarse con defensas muy cerradas y menos metros para explotar su principal virtud, la velocidad en conducción. Esto obliga a plantearse si su perfil se adapta de forma natural a un equipo que, aunque puede correr, también está acostumbrado a dominar partidos con balón. Aún así, sería un error reducir su análisis únicamente a sus debilidades. El potencial de crecimiento sigue siendo enorme. Leao está en una edad en la que todavía puede madurar tácticamente, mejorar su toma de decisiones en el último tercio y convertirse en un futbolista mucho más completo. Jugadores con su combinación de físico y talento no abundan en el mercado, y eso explica el interés constante de los grandes clubes. En este tipo de operaciones, el factor psicológico es igual de importante que el técnico. La pregunta no es solo si Leao puede rendir, sino si puede sostener la presión de ser una figura central en un proyecto donde cada temporada se mide en títulos. En el Real Madrid, los extremos no solo deben desbordar, deben aparecer en finales, en eliminatorias cerradas, en momentos donde el fútbol se vuelve incómodo y cada decisión pesa el doble. También hay un componente estratégico en su posible llegada. El Madrid siempre ha buscado perfiles capaces de romper partidos cuando el sistema colectivo no es suficiente. En ese sentido, Leao encaja en una tradición de extremos determinantes, jugadores que no dependen exclusivamente del juego elaborado para brillar, sino que pueden generar ventajas por sí mismos. Sin embargo, el equilibrio entre talento y fiabilidad es la clave de cualquier fichaje de élite. El club ya ha visto en el pasado cómo jugadores extraordinarios pueden no alcanzar su máximo rendimiento si no encuentran un entorno perfectamente alineado con sus características. Por eso, cualquier decisión alrededor de Leao debe contemplar no solo su techo, sino también su suelo, su rendimiento en días malos, su capacidad para influir sin estar al 100%, su resiliencia en contextos adversos. El debate, por tanto, no es sencillo ni superficial. No se trata de si Leao es un buen jugador, porque eso está fuera de toda duda. Se trata de si es el tipo de jugador que puede sostener la exigencia del Real Madrid durante 5, 6 o 7 años, en un contexto donde ganar no es un objetivo aspiracional, sino una obligación constante. Y esa es, al final, la verdadera cuestión que define cualquier fichaje en la élite, no solo quién eres en tu mejor versión, sino quién eres cuando el partido no te favorece, cuando el equipo no domina, cuando el estadio aprieta y cuando el margen de error desaparece por completo. Por eso el Real Madrid no puede tomar decisiones impulsivas. No ficha por oportunidad, ficha por convicción total. Y esa convicción no nace de un buen partido, ni de una racha corta, ni siquiera de un verano de necesidad mediática, nace de un análisis profundo, sostenido en el tiempo, donde el club evalúa no solo lo que un jugador es hoy, sino lo que puede llegar a ser dentro de un ecosistema extremadamente exigente como el del Santiago Bernabéu. El club ya cuenta con perfiles ofensivos de altísimo nivel, lo que obliga a analizar con lupa el encaje táctico de Leao. No se trata simplemente de sumar talento como si fuera una colección de cromos, sino de ajustar roles, interpretar compatibilidades y, sobre todo, proteger el equilibrio ofensivo que tanto cuesta construir en un equipo de élite. En un contexto donde cada jugador tiene funciones muy definidas, la llegada de un futbolista como Leao no puede romper dinámicas ya establecidas, especialmente si hablamos de un frente de ataque donde la velocidad, la toma de decisiones y la disciplina sin balón son igual de importantes que el desequilibrio individual. Aún así, hay un factor importante que no puede ignorarse: su contexto actual lo convierte en una oportunidad de mercado difícil de repetir. Su rendimiento irregular en ciertos tramos de la temporada, sumado a una situación menos estable en el Milan, abre una ventana que antes no existía. Y el mercado, como siempre ocurre en el fútbol de élite, no espera a nadie. Los grandes clubes no solo compran en el pico del rendimiento, muchas veces compran en el punto intermedio entre el talento evidente y la incertidumbre competitiva. El Real Madrid, históricamente, ha sabido moverse en ese terreno con una precisión quirúrgica. Ha construido parte de su éxito reciente en la capacidad de detectar jugadores que no siempre estaban en su mejor momento mediático, pero sí en el punto exacto de maduración futbolística. Jugadores que aún tenían margen de crecimiento, pero que ya poseían una base técnica, física y mental suficiente como para soportar la presión de un club donde cada error se amplifica y cada acierto se multiplica. Y en ese sentido, el caso Leao encaja en una lógica conocida: talento diferencial, potencia física desbordante, capacidad para romper partidos en el uno contra uno,
pero también interrogantes legítimos sobre su continuidad en el rendimiento, su consistencia en contextos de alta presión y su impacto sin balón en fases donde el equipo necesita compromiso colectivo. Es precisamente ahí donde el análisis del club se vuelve más exigente, porque no basta con preguntarse qué puede aportar, sino que puede sostener durante 10 meses de competición al máximo nivel. La gran pregunta, por tanto, no es superficial. Es estructural. ¿Debe hacerlo el Real Madrid? Si el club cree que el jugador puede adaptarse a un entorno donde el margen de error es mínimo, donde la exigencia no se negocia y donde la competencia interna es permanente, entonces el fichaje tiene sentido deportivo. Pero si existen dudas razonables sobre su regularidad, su disciplina táctica o su impacto constante en partidos cerrados, que son la mayoría en la élite, entonces la decisión más inteligente no es avanzar, sino esperar o directamente descartar. Porque en el Real Madrid, el mayor error no es dejar pasar una oportunidad de mercado. El mayor error es fichar sin convicción absoluta. Es comprometer el equilibrio de un proyecto por una apuesta que no encaja del todo. Es forzar una pieza en un sistema que ya funciona, solo porque el nombre del jugador genera ilusión o porque el contexto económico parece favorable en un momento concreto. Además, hay otro elemento que el club siempre valora, la jerarquía interna del vestuario. El Real Madrid no solo construye equipos, construye estructuras de liderazgo. Y cualquier incorporación ofensiva debe entender su lugar dentro de una jerarquía ya establecida, donde cada rol está condicionado por rendimiento, experiencia y peso competitivo. No todos los talentos encajan inmediatamente en ese tipo de ecosistema, por más deslumbrante que sea su capacidad individual. El hecho de que Leao haya rechazado en su momento al Barcelona añade un matiz interesante a la narrativa, reforzando la percepción de un jugador con personalidad y con decisiones firmes sobre su carrera. Sin embargo, ese tipo de gestos no pueden sustituir el análisis deportivo. El Real Madrid no ficha intenciones ni relatos, ficha rendimiento proyectado, encaje táctico y fiabilidad competitiva. Aquí todo se decide por una sola cosa: encaje perfecto en el proyecto. No encaje parcial, no encaje condicionado, no encaje potencialmente útil. Encaje total, sin fisuras, sin dudas estructurales, sin interrogantes que obliguen al entrenador a modificar sistemas enteros para acomodar a un solo jugador. Y si ese encaje no está garantizado, el club simplemente no actúa. Porque el Real Madrid no construye sus decisiones desde la urgencia, sino desde la certeza. Y en el fútbol de élite, donde la presión mediática, la exigencia deportiva y la competencia europea conviven en cada partido, la certeza vale más que cualquier oportunidad.